Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 229, Movimiento en todas las tallas, con Mónica González. Hola querida comunidad, qué gusto compartir una semana más en este podcast en el que hablamos sobre psicología de la alimentación. Platíquenme por Instagram, donde estoy como @AnaAris, cómo están y de qué tiene hambre su vida en este momento. Mi nombre es Ana Arismendi, soy psicóloga y psicoterapeuta y me especializo en conducta alimentaria. Y quiero recordarles que en apoyo a la contingencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, mis cursos online están de promoción. Ahora que toca quedarnos en casa, podemos aprovechar para hacer un curso online y además de aprender y crecer internamente, mis cursos son una gran fuente de apoyo y comunidad para estos momentos de distanciamiento físico. Toda la información y detalles sobre mis cursos y talleres están en mi página de quetienehambretuvida.com en la pestaña de cursos. Muy bien, pues empezando con el tema de este programa, quisiera preguntarles si alguna vez han sentido vergüenza de ir al gimnasio o tomar una clase de yoga o danza por el tamaño, la forma o alguna característica de su cuerpo. O han pensado o han escuchado ideas como que una persona de cuerpo grande no puede ser flexible o que no puede tener condición física. Bueno, pues en el programa de hoy les va a cambiar el concepto que tienen sobre el movimiento y la diversidad corporal, pues hablaremos del movimiento en todas las tallas con Mónica González. Mónica, o como la conocemos en redes sociales, Sanamente Mónica, es coach de confianza corporal y movimiento consciente. Tiene 15 años de formación como bailarina y es profesora de bailes de salón. Su misión es acompañar a otras personas a desarrollar autoestima corporal a través del movimiento. Que disfruten la entrevista. Hola Mónica, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, muchas gracias a ti por la invitación porque estoy súper ilusionada por hacer este podcast contigo, este capítulo. Yo también, porque vamos a hablar de un tema que me parece muy potente, ya que por pues, la gordofobia y la cultura de las dietas y cómo se ha manejado el mundo del fitness, pues en los últimos años se ha tendido a relacionar mucho el movimiento corporal a veces con esta parte de un ejercicio estructurado, medio obligatorio, a veces también con cierto tipo de cuerpo, con el objetivo único de alcanzar cierto peso. Y pues tu propuesta es totalmente diferente. Ya platiqué en la introducción que, bueno, tú te has formado como bailarina y eres profesora de bailes de salón, y que tú hablas mucho del tema del movimiento consciente. Así es que me encantaría que comenzáramos por ahí y que nos platicaras qué es el movimiento consciente y tú, viniendo pues de este mundo del baile, ¿cómo lo descubriste? Vale, pues a ver, el movimiento consciente al final es pues un poco haciendo la similitud con la alimentación consciente, es poner la atención mientras estamos haciendo algún movimiento o algún ejercicio en cómo nos sentimos y en estar plenamente conscientes, nunca mejor dicho, de cuáles son los sentimientos y los pensamientos que se generan durante ese proceso de deporte, de ejercicio o movimiento. Entonces, yo he sufrido mucho porque tenía muy vinculado el hecho de moverme o el hecho de ejercitarme al deseo de bajar de peso. Uh-huh. Entonces siempre lo he vivido como desde una obligación y desde el hecho de sentirme súper exigente conmigo misma
Y entonces al final, a veces cuando me pasaba esto, los ratos que yo estaba ejercitándome los vivía realmente como un trauma, porque estaba plenamente centrada bueno, pues en esa parte que tenemos muchas veces de autoexigencia, de que las cosas tienen que ser perfectas, salía mi voz crítica, incluso si estaba en clases grupales me tiraba toda la clase mirando a las compañeras y pensando que a ellas les salía fenomenal y a mí fatal. Entonces al final eso generaba muchas veces que yo abandonara el movimiento, o sea, que abandonara el ejercicio, porque realmente para mí era un trauma. Entonces, a raíz de todo el trabajo que he hecho yo en mi propia experiencia de vital, pues empecé a transformar y a transmutar todo ese diálogo interno en un diálogo interno mucho más amable y mucho más enfocado en el amor que tienes hacia ti misma y en una motivación también muy diferente que también enlaza mucho con todo el movimiento de salud en todas las tallas. Y esto que nos dices es clave y me encantaría invitar a la comunidad a que hagan esta reflexión. A ver, observen qué se dicen y cómo se hablan cuando están moviendo su cuerpo. Porque es verdad, muchísimas veces nuestra atención al estarnos moviendo no está en nuestro cuerpo, sino está en nuestra mente y en todos estos pensamientos o de autoexigencia o de comparación o de estarnos fijando en ciertos rasgos nada más o del rendimiento o de la apariencia y nos perdemos pues de la experiencia en sí de movernos, que es de cómo sienten nuestros músculos, nuestras articulaciones, cómo son los diferentes cambios de tensar, relajar, apretar. Y eso casi, yo me atrevería a decir que casi nadie lo vive mientras se mueve. Sí, volviendo a hacer la similitud con la alimentación consciente, es un poco igual, ¿no? Pasamos de tengo un hambre que me muero a no me cabe nada más y no sabemos qué ha pasado entre medias. Pues esto es un poco igual. Entramos al gimnasio o a la clase de yoga o a lo que hagamos y bueno, salimos y no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado entre medias porque estamos muchas veces muy mentales o incluso concentrados mucho en la actividad que estamos haciendo, pero no nos estamos dando cuenta de qué está pasando en ese diálogo. Entonces, al final, o sea, es muy interesante lo que decías porque yo creo que uno de las claves para poder motivarnos a la hora de hacer deporte, aparte de que no lo hagamos desde un sitio de cambio, quiero decir, que no lo hagamos para bajar de peso, para así podernos aceptar, sino como que es algo positivo para nuestro cuerpo y al final por rendirle, bueno, o por gratitud al templo de vida que tenemos, ¿no? Que es nuestro instrumento de vida, que es el cuerpo. Entonces es súper importante como vincular el movimiento al placer. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de si estamos sintiendo placer o no cuando nos movemos y no estamos en el cuerpo? Claro. Si estamos viviendo el movimiento desde la cabeza. Entonces yo en las clases normalmente les voy dando puntos de conexión en el que les digo, fijaos en este momento o poner la atención en cómo se está sintiendo vuestras piernas cuando la estáis acariciando o cómo se está sintiendo vuestra espalda cuando la arqueamos. ¿Qué os está diciendo la espalda en este momento? Es muy bonito esa conexión que se genera y además es algo súper positivo para muchísimas cosas. Entonces, o sea, el placer para mí es como uno de los pilares del movimiento del movimiento consciente. ¿Y qué opuesto es esto a algunos principios de ciertas corrientes del fitness que al contrario te dicen, si no duele, no vale, ¿no? Y Claro. que llevan al cuerpo como hasta este extremo y más bien se conecta con esta parte del dolor o también que ha alejado de muchas personas que conceptualizan el ejercicio como una obligación, como una imposición. Y simplemente Sí. tu tono de voz ahora que decías, que hablabas del placer, es que es una experiencia totalmente distinta vincularnos al movimiento desde ahí, desde esta búsqueda de cultivar el placer, de saber cómo se siente el placer en diferentes partes de mi cuerpo, de entender que esto lo hago para que mi templo, como tú decías, se sienta bien en toda la extensión de la palabra. Claro, es verdad y además
Ahí hay un término que también me gusta utilizar, porque por un lado está el placer, pero por otro lado yo creo que también hay otra palabra que a mí me ayuda mucho, que es la compasión. Y al final es, bueno, pues cuando tú estás haciendo, por ejemplo, un estiramiento, hay un punto de dolor, pero hay un punto de dolor que cuando tú te das cuenta o cuando tú estás poniendo la atención, sabes que ese dolor es placentero. Uh-huh. Quiero decir, hay un punto en el que tú sabes que eso es sano para ti. Uh-huh. Entonces, ahí volvemos a estar en intentar equilibrar la balanza de la permisividad total, que es cuando, bueno, al final, como es muy cansado, no lo hago, porque, bueno, es que eso, ¿no? Se está más cómodo sin hacer nada, ¿no? Entonces, ahí Uh-huh. te vas un poco a la comodidad. O cuando te vas justo al otro extremo, que es la exigencia máxima. Entonces, Uh-huh. siempre hay un punto intermedio, que es desde el, vale, voy a darme, eh, voy a hacer o voy a moverme hasta ese punto en el que esas dos baremos llegan a un equilibrio. Soy Uh-huh. responsable con mi movimiento, soy responsable con el respeto que le debo a mi cuerpo, pero también soy responsable con el punto de placer o de amor o de amorosidad con el que puedo hacer esto. Claro, eso a veces, como tú sabes, para el cerebro no es fácil porque al cerebro le gustan los extremos. O Uh-huh. estás en un sitio o estás en otro, ¿no? O estás a dieta o te lo comes todo. Uh-huh. Entonces, llegar a ese punto intermedio en el de hago ejercicio, pero no me machaco hasta tal punto de que sea algo doloroso para mí, es, bueno, pues obligar al cerebro a decidir en cada momento qué es lo mejor para mí. Uh-huh. Y algo que me gusta de lo que estás explicando es que el movimiento consciente pues se puede aplicar realmente en todo momento, en cualquier lugar. O sea, no es necesario nada más aplicarlo en cuando estoy en mi clase de Zumba o cuando salgo a correr. O sea, realmente nuestro cuerpo se mueve constantemente a lo largo del día y ahí podemos empezar a aplicar esta conciencia. Incluso yo ahora que estaba tomando unas notas, es prestar atención al movimiento de mi muñeca mientras escribo, a la presión que hay contra el papel. ¿Y qué me dice eso? ¿Qué me informa de mí? ¿Qué aprendo de este movimiento tan cotidiano, cierto? Sí, sí, es así. Además, cuando tú estás generando esa conexión, porque al final es generar una conexión con tu cuerpo de una manera constante. Como bien dices, no tiene que ser solamente en los puntos del día en los que te muevas oficialmente, entre comillas. Uh-huh. O sea, cuando tú te ejercitas, eso que tú estás diciendo es súper interesante porque te puedes dar cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, de cuándo le sienta mejor a tu cuerpo el movimiento. Y hay veces que eso no lo tenemos en cuenta porque no estamos en conexión. Entonces, no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro cuerpo nos pide más movimiento por la tarde o a lo mejor nos pide más movimiento por la mañana. Pero elegimos la manera de movernos desde un sitio muy mental, no desde un sitio corporal, que es estar en conexión con lo que el cuerpo me está dando y cómo reacciona cuando yo lo ejercito o cuando yo me muevo pues, por ejemplo, en las franjas del día. O incluso lo que dices tú a la hora de elegir unas actividades u otras, em, ver en qué momento del día necesita moverse. Eso también es súper importante porque a veces nos tiramos un montón de horas en el ordenador y Uh-huh. quizá nuestro cuerpo nos está mandando una señal de que quiere Uh-huh. mm, que te levantes a dar una vuelta, pero como no estamos en conexión no lo detectamos. Claro. Y yo he notado que muchas veces esta necesidad de movimiento, a veces nosotros la interpretamos y la canalizamos por la comida. Por ejemplo, muchas personas que llevan, como tú, el ejemplo que dices, llevan muchas horas trabajando en la computadora y entonces empiezan a sentir como una ansiedad que empieza a generar hiperactividad en el cuerpo. Se empiezan a distraer, empiezan a mover el pie, tienen estas ganas de ponerse en pie y caminar y lo interpretan eso como me voy a levantar y como que quiero comer. Y de hecho, comer es un movimiento. Y es bien interesante ver cómo estoy comiendo. ¿No será que quizá lo que necesito es simplemente moverme?
que mi cuerpo tiene hambre de movimiento. Muchas veces así es, pero como también hay mucha gente que solo se permite como hacer un descanso del trabajo, si es para comer algo, para hacer un snack, como que le parece extraño lo único que quiero es estirarme, o quiero caminar un poco, o quiero tirarme al piso y hacer algunos estiramientos. Sí, sí, es que es así, Ana. Uh-huh. Eh, al final es tanto en movimiento como en alimentación, como en todo, si te das cuenta al final, o sea, todo tiene una cierta relación, ¿no? Que al final es como abrir ese canal de comunicación y hacerlo cada vez mucho más amplio y rico entre nuestro cuerpo y nuestras, o sea, los mensajes que nos quiere mandar nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos está hablando constantemente y como la mayoría de las veces vivimos totalmente desconectados, no nos damos cuenta de lo que nos está pidiendo, igual que muchas veces confundimos el hambre con la sed, que eso es Uh-huh. algo súper típico. Uh-huh. Realmente a lo mejor nuestro cuerpo nos está pidiendo hidratación y nosotros lo que hacemos es comer. Uh-huh. Esto también muchas veces pasa lo mismo, el cuerpo necesita moverse. Es antinatural que una persona no haga nada de movimiento durante el día. Y Uh-huh. cuando digo movimiento no me refiero solamente a buscar unas horas en las que ir a yoga o ir al gimnasio o pilates o lo que sea, sino a movernos. Uh-huh. Entonces, muchas veces la excusa típica es no tengo tiempo y hay veces que simplemente cuando dejas de coger el ascensor y subes las escaleras, ya le estás dando a tu cuerpo ese movimiento que Uh-huh. necesita. Entonces Cierto. es buscar también, que eso también es muy importante, buscar el movimiento que es el más adecuado para tu vida, para tu estado emocional y también para tu cuerpo, con lo cual el movimiento consciente también abarca eso, abarca el elegir el movimiento que es más compasivo y adecuado hacia tu cuerpo y hacia tu estado físico en ese momento. Acabas de decir algo que me gustaría pedirte que ampliaras un poquito más. Me gustó mucho lo de elegir el movimiento más adecuado, sí para todas tus condiciones físicas, para tu estilo de vida, pero también para tu estado emocional. Y creo que eso muchas veces no lo consideramos. Sí, es O sea, así. Sí, sí, sigue. sí, 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 o sea, más bien quería pedirte, o sea, ¿a qué te refieres con elegir el movimiento como más adecuado a nuestro estado emocional? Me refiero a que a veces elegimos el movimiento desde un lugar ¿cómo decirlo?, de autoexigencia. Uh-huh. No es que solamente seamos autoexigentes durante el ejercicio, sino que a la hora de elegir cuál es el ejercicio que voy a hacer, lo elegimos desde ahí. Quiero decir, quizá lo que más active cardiovascularmente tu cuerpo sea la clase de spinning, estoy poniendo un ejemplo, Uh-huh. pero realmente lo que a mí me da calma y me da un estado emocional nutritivo es una clase de yoga. Y quizá la clase de yoga cardiovascularmente no me da los beneficios físicos, entre comillas, que yo estoy buscando en el spinning. Uh-huh. Pero hay que hacer un compendio de todo, igual que estamos viendo que en Salud en todas las tallas la salud se ve desde un prisma muchísimo más amplio. Pues en este caso el movimiento que entraría dentro de ese enfoque, pues tendría que ser también un movimiento que no solamente me nutra a nivel físico, sino también emocional y mental. O, por ejemplo, muchas veces la gente le encanta bailar, o sea, bailar, que es lo que hago yo, la danza es un movimiento que emocionalmente es muy atractivo porque al final la música nos trae un montón de emociones, nos hace que nos conectemos y que nos sintamos unidos y que, bueno, pues muchas veces nos genera mucha felicidad. Uh-huh. Entonces, el hecho de que ese baile no sea físicamente tan duro como lo que se supone que deberíamos de hacer, pues a veces eso nos aleja de un objetivo porque estamos viendo otra vez la salud desde un punto de vista muy metabólico y no desde la salud acercándonos al concepto de bienestar, que es que a mí esto me da bienestar, estoy moviendo mi cuerpo y además me hace feliz.
Comunidad, pregúntense qué tanto la manera en la que se están moviendo realmente les genera bienestar. Porque qué tristeza y qué gran paradoja que para mucha gente la manera en la que mueven a su cuerpo, al contrario, les resta bienestar. A veces físico, porque no es adecuado y se lastiman, pero a veces emocional. Les genera más estrés, les genera más angustia el moverse que paz, expansión, alegría, conexión. Entonces, por eso quería pedirte que enfatizaras en esto, porque creo que en general no se considera mucho la parte de salud mental y su relación con el movimiento y es sumamente importante. Sí, sí, es que es tal cual. O sea, hay gente que, porque siempre el punto emocional te lo venden, entre comillas, desde el tienes que coger algo que te guste para seguir haciéndolo. Uh -huh. Entonces, a mí eso me suena un poquito a cultura de la dieta. Es como, espérate. No, no, o sea, yo no quiero algo que me guste para seguir haciéndolo. Es que yo quiero algo que me guste porque me está nutriendo el alma. Exacto. Entonces, cuando yo soy una loca del fitness y tengo un cuerpo súper normativo que cumple todo, yo hago 5 horas de pilates al día y estoy súper fit, a lo mejor mi salud emocional no está muy bien. Y eso no se está teniendo en cuenta porque solamente se ve la salud desde el punto de vista metabólico. Cuando creo que, primero, por la forma de un cuerpo, nunca vamos a saber si la salud metabólica está bien o no. Y además, se está enfocando solo a que la salud está en un cuerpo determinado y no se está teniendo en cuenta todos esos factores emocionales. Una persona que vive en la autoexigencia extrema de tener que ir al gimnasio todos los días por obligación, que si se salta un día al gimnasio se siente totalmente fracasada. Y son esos patrones obsesivos que muchas veces tenemos con el ejercicio, ¿hasta qué punto están dándole bienestar a esa persona? Y también plantearnos como observadoras de eso, o no, depende de quién nos escuche, pero si estamos observando eso en las redes sociales, estamos viendo ese tipo de postureo, ¿no? Que existe aquí en España, de esos cuerpos fitness y de ese movimiento tan extremo, que nos planteemos hasta qué punto eso es bienestar para la persona. Y si eso es para nosotros o no. Y si no es para nosotros, quizá, pues intentar trascenderlo y elegir algo que nos haga sentirnos mejor. Y ya digo, si tienes 4 hijos o 3 hijos, estás liadísima, no tienes tiempo para nada, a lo mejor el movimiento que puedes elegir es simplemente ir a la compra andando y subir y bajar las escaleras de tu casa y no coger el ascensor. Y quizá con eso es suficiente. O sea, hay que buscar ahí ese punto. También otra cuestión emocional que a veces nos afecta es cuando elegimos un deporte o un movimiento y llevamos mucho tiempo sin hacer nada. Entonces nos vamos también a elegir algo que vuelve otra vez a estar desde la exigencia y entonces emocionalmente nos frustra. Porque no estamos siendo compasivas con la situación que tenemos. Aunque la situación que tenemos nos avergüence o no nos guste o nuestro cuerpo no nos guste, pero el poder elegir ese tipo de ejercicio que es compasivo para nosotras, en ese momento aceptando la realidad tal cual es, también es algo súper positivo. Sí, y esto también me lleva a pensar que parte de esta compasión del movimiento consciente es también entender que pues nosotras y nuestro cuerpo es algo dinámico, es decir, que esto de esperar que nuestro cuerpo necesite y se comporte siempre igual, pues va contra su naturaleza. Entonces, saber que quizá un día estamos, tanto por estado de ánimo como por capacidad física, como hasta quizá por tiempo, más como queriéndonos hacer la clase de spinning, como tú decías, y eso nos sienta bien. Y quizá hay otros días donde lo que necesitamos es hacer una secuencia de estiramientos muy suaves. Y como tendemos como en Occidente se tiene mucho la idea de que el ejercicio que vale es el que es muy intenso, ¿no? Tendemos a juzgar el que no, pero como nada más unos estiramientos, casi que eso no cuenta. Y es parte de ser compasiva, es decir, esto es lo que hoy requiere mi cuerpo. Esto es lo que hoy me sienta bien. Y si no es igual que ayer, es perfectamente natural. Es que es así. Es tal cual y además más siendo mujeres. Uh-huh. Las personas que nos estén escuchando, que somos mujeres, yo siempre lo digo, es que tenéis que escucharos. Es que si
si no estamos conectadas con nuestro ciclo menstrual, es que el deporte, bueno, de hecho en el yoga, eso se tiene muy en cuenta, Sí. porque todas las posturas se tienen en cuenta cuando una mujer está con la menstruación. Es que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando tú estás en la semana de menstruación o estás en la semana premenstrual, lo más normal es que tu cuerpo te pida un ejercicio suave y un ejercicio más meditativo. Entonces, meterle una clase de spinning ese día, ya no es lo mejor que te viene, pero ¿cómo vas a saber que lo que quiere tu cuerpo ese día si no le llamas? Tienes que hacerle una call y llamarle y decirle, ¿qué necesitas hoy? Entonces propongo esto, ¿no? El que establezcamos esta llamada al cuerpo y que el cuerpo nos hable y nos diga qué es lo que necesitamos y nosotros no lo juzguemos. Porque si el cuerpo necesita más descanso, pues por algo será, ¿no? Entonces es estar un poco conectadas con eso. Ay, me encanta eso de hacerle una llamada a nuestro cuerpo, porque además, qué gran paradoja que en el tema del movimiento corporal, el más ausente suele ser el cuerpo. O sea, no es el que, digamos, tiene la última decisión de qué es lo que se va a hacer, porque esa más bien es nuestra mente o qué rutina nos puso el entrenador. Y luego tampoco es el protagonista al momento de hacer el ejercicio porque nuestra mente anda en otros lados. Entonces, me encanta este concepto del movimiento consciente como una invitación a entrar en contacto y prestar atención de forma amorosa, de forma compasiva, de forma placentera y de forma responsable con nuestro cuerpo. Mónica, y hay otro concepto que tú manejas y que me gusta mucho. Uno es este del movimiento consciente, pero hay otro del que me gustaría que habláramos, que es movimiento en todas las tallas. Ya mencionaste por ahí que, bueno, es parte de este enfoque de salud en todas las tallas. Entonces, ya he mencionado en algunos otros episodios del podcast, bueno, hay uno dedicado a salud en todas las tallas, pero me gustaría si nos puedes introducir brevemente a salud en todas las tallas y cómo el movimiento se integra aquí. Vale, pues salud en todas las tallas, pues es un enfoque, un movimiento que nació en profesionales de la salud, médicos, sobre todo psicólogos y nutricionistas. Entonces, este movimiento pues tiene muchos, como muchos postulados, pero uno de ellos es la aceptación del cuerpo, la aceptación de todas las corporalidades. Entonces, al final lo que viene a decir salud en todas las tallas es que se puede conseguir salud, tengas la talla que tengas. Y además nos da una visión sobre el hecho de no centrarnos en bajar de peso, sino en adquirir salud independientemente de la talla que tengamos y no centrarnos en el hecho de la báscula, sino en el hecho de mejorar nuestra salud, entendiendo nuestra salud como bienestar. O sea, no solamente la salud física, sino también la salud emocional, espiritual, mental, etc. etc. ¿Dónde entra todo, pues, todo mi trabajo? Yo me dedico a hacer clases de yoga, etc., etc., pero también me dedico a fomentar la aceptación corporal. Entonces, ¿qué es el movimiento en todas las tallas? Pues el movimiento en todas las tallas es intentar derribar todos esos mitos que hay sobre el deporte o sobre el movimiento. Bueno, aquí entramos en un concepto que es la gordofobia, que al final nos vende que solamente los cuerpos delgados pueden moverse. Entonces, ahí se generan unas creencias súper limitantes en muchas personas que no hacen movimiento o no se ejercitan porque creen que por el hecho de estar gordos o con un cuerpo no normativo no van a poder ejercitarse. Entonces, lo que yo estoy tratando de fomentar es, como yo tengo una corporalidad que no es normativa, sino que yo tengo un cuerpo grande, el hecho de que cuando ves a una persona con mi corporalidad moviéndose y bailando, pues claro, tu sistema de creencias se viene abajo porque es súper potente. Entonces, bueno, el movimiento Body Positive nos ha ayudado mucho a lo largo de los años
porque es verdad que ha sido súper potente a la hora de aceptar todos los cuerpos, pero es verdad que muchas veces se ha caracterizado mucho por vender la normalidad de cuerpos, pero desde un sitio muy, desde el aspecto, Ujú. desde la apariencia, desde cómo luce, pero no tanto desde la funcionalidad del cuerpo, que para mí esa es la clave. Por eso creo que el movimiento es tan útil en la aceptación corporal, porque cuando tú le devuelves al cuerpo la funcionalidad que tiene y empiezas a tratarlo como un instrumento y no como un adorno, de repente todo el sistema empieza a funcionar. Entonces, movimiento en todas las tallas es una manera de romper todas esas creencias y de darnos cuenta de que nos podemos mover independientemente de la talla que tengamos. No se pierdan, por favor, los videos de Mónica bailando, porque son realmente inspiradores. Los pueden ver en sus redes sociales que encuentran aquí en las notas del episodio, la encuentran en todos los lugares como Sanamente Mónica, porque realmente es bellísimo ver lo potente que es el que cualquier cuerpo, no importando su edad, su tamaño, es que un cuerpo en movimiento es bello y es potente y te contagia. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y me gustaría, Mónica, que habláramos un poquito más de todos estos mitos que Movimiento en todas las tallas rompe. Por ejemplo, este que ya mencionabas, que las personas de cuerpo grande no son flexibles, o por ejemplo, que no tienen condición física. ¿Qué dices de todo esto? Sí, claro, o sea, mitos hay muchísimos. Eh, y de hecho, o sea, todos esos mitos son frenos a que tú puedas mejorar tu salud independientemente de la talla que tengas. Uh-huh. Entonces, me parece súper importante intentar derribarlos, ¿no? Uno es, las personas de talla grande no son flexibles, cosa que es incierta totalmente. De verdad que os invito a que busquéis referentes que hay, por ejemplo, en yoga. Hay varias cuentas en Instagram, yo las tengo muchas veces etiquetadas, de gente que hace yoga, que es que alucinaría y son gente que tiene, bueno, un cuerpo muy grande, no es Uh-huh. gente delgada para nada. Yo conozco a una chica que es brasileña, a mí es que me encantan esas cuentas porque me parece súper potente, porque ver una imagen de una mujer gorda, sexy, Uh-huh. puede ser potente, pero es verdad que seguimos jugando al mismo juego. Pero ver a una persona gorda bailando ballet es que es increíble. Increíble. Porque es que realmente ahí es cuando dices, jolines, o sea, no puede ser, si esta persona lo hace, yo también puedo. Uh-huh. Entonces, al final, creo que es un ejemplo súper potente. Entonces, uno de los mitos es ese, ¿no? Es que las personas no son flexibles, no es cierto, o es que como estoy gorda no puedo hacer ejercicio, ese es el mejor. Como Uh-huh. estoy gorda, pues es que no puedo hacer ejercicio porque me cuesta mucho. Entonces, yo pregunto, ¿qué parte de lo que te cuesta es porque estás gorda y qué parte es porque llevas 10 años sentada? Uh-huh. Claro, porque tú crees que una persona delgada no le cuesta si lleva 10 años sin hacer nada. Claro. Uh-huh. Claro que le va a costar. Uh-huh. Ahora, si bien es cierto que una persona con cuerpo grande, pues, o sea, tiene que desarrollar una masa muscular, pero es que la persona delgada, lo mismo, porque casi todos los problemas, y puedes mirar a cualquier fisioterapeuta, casi todos los problemas musculares, o sea, perdona, o articulares o de rodillas, muchas veces vienen por falta de masa muscular. Uh-huh. Entonces, hay que ir poco a poco ganándola. Yo os digo mi propio ejemplo. Yo, cuando tenía 26 años, hacía mucho menos deporte que ahora y yo recuerdo que me dolía todo. O sea, a mí me dolía la espalda muchísimo y yo desde que hago deporte, a mí no me duele la espalda y ahora tengo cerca de 40. Quiero decir que al final son mitos que no nos damos cuenta de que la cabeza nos frena y al final no es real. Y bueno, es un poco este mito, ¿no? O, por ejemplo, otro mito que también es muy típico es, bueno, ¿y para qué haces ejercicio si tú estás muy delgada? Uh-huh. Que es como, vale, es que volvemos otra vez, eso es gordofobia pura y dura. O sea, es que no tiene sentido. Si empezamos a hacer deporte o ejercicio desde el deseo de bajar peso, es que la motivación va a bajar, Uh-huh. porque al final no estamos en sintonía con el amor, sino con el miedo. Entonces, eso yo creo que es difícil de sostener en el tiempo.
Sí, me encanta eso. Y también otro, ahora que mencionabas cómo más joven hacías menos ejercicio y estabas más adolorida que ahora, creo que ese también es otro mito enorme. Yo he oído muchísimo como ya estoy muy mayor para hacer X. Claro. Entonces, como, no, ¿cómo voy a empezar a bailar ahora si ya estoy mayor? O es que, ¿cómo voy a empezar a hacer yoga si ya estoy mayor? Cuando es que realmente, como dices, o sea, muchas veces no es tanto la edad biológica, es que a veces el cuerpo cuando no se usa, pues es cuando se empieza a atrofiar, pero yo creo que siempre es buen momento para empezar, porque no todas las personas jóvenes tampoco, como tú decías, ni son flexibles, ni Ujú. tienen la supercondición física, o sea, tiene que ver menos con la edad y más con el uso que le damos al cuerpo. Sí, sí, tal cual. Y además el poder del hábito. Es Ujú. que este es el tema. O sea, es el poder del hábito. Es mejor 5 minutos al día que no hacer nada. Es Claro. que es así, o sea, y todos los días, la constancia también es otra palabra que a mí me parece súper importante, que yo gracias a la danza la he aprendido porque yo soy súper caótica y a mí la danza me ayuda muchísimo a tener constancia. Y la constancia es lo que construye templos. Entonces, desde luego, si tenemos baja forma física y de repente empezamos a hacer deporte, vamos a sentir al principio pues una cierta, bueno, frustración o vamos a ver pues que es algo que, bueno, pues que es un reto, ¿no? Ujú. Pero si volvemos a apelar al movimiento consciente y volvemos a apelar a esa compasión y elegimos el movimiento que nos estimule, pero al mismo tiempo sea amoroso, seguramente que sigamos y cada vez nos vayamos encontrando mejor y cada vez vayamos desarrollando más nuestra masa muscular. Mónica, me gustaría que hablaras sobre algo también que yo me encuentro muchísimo en mis consultas y seguramente tú también lo ves mucho. ¿Cómo trabajar la vergüenza que sienten algunas personas de mostrar su cuerpo al hacer ejercicio? A mí me han dicho mis pacientes que no quieren ir a un gimnasio o que, por ejemplo, les encanta bailar, pero que sienten vergüenza de ir a bailar porque sienten las críticas de los demás, como que están demasiado conscientes de su cuerpo, porque no quieren mostrar su cuerpo en ropa deportiva. ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, yo creo que cuando estamos en esa situación, al final es un ejercicio de aceptación corporal previo a cualquier otra cosa, eso está claro. Ujú. También, igual que para la aceptación corporal, pues aconsejo las mismas cosas. eh, Intentar entender cuáles son las razones por las que pensamos eso, no culpabilizarnos o ahora mismo hay mucho acéptate, quiérete y entonces tenemos otra exigencia más. Ujú. Es, ahora no me gusto y encima me siento fatal porque me debería de gustar. Ujú. Entonces es decir, bueno, o sea, el conocer cuáles son las razones sociales que nos llevan a pensar eso, que es que cada vez que vemos un cuerpo ejercitándose en la televisión o en una película, ¿cómo es ese cuerpo? Ujú. ¿Cuántos cuerpos de talla grande vemos ejercitándose? Eso es súper importante porque eso genera nuestra realidad y genera nuestro sistema de creencias. Y si desde bien pequeñitas llevamos pensando que el hecho de estar gordo es un impedimento para hacer ejercicio, eso se nos ha instalado como una creencia. Y además, eh, el hecho de pensar que nuestro cuerpo nos aleja de ser queridos o de ser amados o de ser aceptados, tanto por nuestra familia como por la sociedad, etc., etc., porque todas las cualidades y virtuosidades las tienen los cuerpos delgados, pero no los cuerpos gordos, pues eso es un cóctel molotov que nos lleva a tener la situación que tenemos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que elegir un movimiento compasivo, elegir un movimiento en un lugar que nos haga sentir bien, porque es cierto, y eso no vamos a negarlo, que eh, cuando vamos a un centro de ejercicio, ya sea un gimnasio, incluso a yoga, que se supone que es más consciente, muchas veces pasa. Hay mucho postureo fitness, Ujú. Ujú. entonces hay mucha gordofobia, hay mucho te vendo, envídiame,
porque mira qué buena estoy y tú no, pero si te esfuerzas lo vas a conseguir. Ujú, Y ese es ujú. el mensaje en muchos sitios. Entonces, hay que ser compasivo. Si nos da mucha vergüenza, os invito a que hagáis ejercicio online. Es Mm, un súper método para no tener que enfrentarnos a esto, pero al mismo tiempo ser responsables y hacer ejercicio, hacer trabajos de aceptación corporal, ya sea con un psicólogo, con un terapeuta como Ana, que es maravillosa, ujú. o con un coach de autoestima corporal como yo, o ir a un taller o ir a un retiro, esforzarnos por intentar ver estas cosas y también huir de todos esos referentes que nos están haciendo pensar que el fitness es cosa de delgados y que el ejercicio es cosa de delgados, porque eso no nos ayuda. Y buscar referentes, como puede ser mi cuenta o como pueden ser otras cuentas, que nos inviten a abrir nuestra perspectiva y a ir poco a poco venciendo todas esas creencias limitantes que nos están haciendo sentir la situación que sentimos en este momento. Ujú. Sí, te agradezco muchísimo todos estos puntos, estoy de acuerdísimo. Creo que a veces como solamente hemos estado rodeadas de ejemplos gordofóbicos del fitness, creemos que esa es la realidad. Entonces, empezar a decir, a ver, estos ejemplos no me hacen bien y qué otros referentes puedo tomar y empezar a alimentarnos de todo eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Y yo nada más añadiría algo que ya dijiste previamente, es no olvidarnos del punto del placer. Entonces, o sea, recordar que, como por ejemplo esta paciente que me decía, es que me encanta bailar, pero me siento avergonzada de ir, es poner toda la atención en el placer que siento al bailar. Y quizá, como tú mencionas, bueno, empieza a bailar en casa, si trata de placer, empieza a bailar en casa y poco a poco empezar a, pues, ir a una clase de baile que está abierta a la diversidad corporal, etcétera, pero no, siento, me da mucha tristeza cada vez que como que nos robamos la oportunidad de experimentar placer, simplemente pues que es natural, ¿no? Todos estos condicionamientos que traemos, pero vienen a un costo bien alto. Entonces, no olvidarnos que el placer es central. Sí, es verdad, es tal cual. Y bueno, yo espero que cada vez vaya habiendo más sitios donde la diversidad corporal sea uno de los valores de ese sitio y que cada vez nos acomodemos más. De hecho, o sea, yo empecé a dar clase de danza para todas las tallas a raíz de peticiones, que claro, era como, es que, jo, no tenemos un sitio, no tenemos un sitio y al final encontrar un sitio donde estés protegida y donde se te esté fomentando esa aceptación es que es maravilloso, porque es una dosis de autoestima en cada clase. Mm. Entonces, ahí, o sea, yo muchas veces lo que hago, por ejemplo, en talleres y retiros es darles lo que tú acabas de decir, darles el método para que lo puedan utilizar estén donde estén. Mm. Pero, quieras o no, hay sitios mucho más agresivos que otros. Sí. Entonces, es difícil si yo, por mucho que te haya dado todos los instrumentos que son lo que acabas de decir tú, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De centrarte en ti misma, de no ir hacia afuera, etc, etc, más todas las herramientas de aceptación corporal, cuando luego te vas a un sitio que es súper agresivo con respecto a eso y hay muchísimo esfuerzo, muchísima autoexigencia, etc, etc, y se está invitando a la gente y se está vendiendo que el hecho de tener un cuerpo es la felicidad extrema, es muy difícil enfrentarse a eso, por mucho que lleves herramientas. Yo creo que es como esto, ¿no? Como también un poco elegir dónde estás tú cómodo. Exacto, o sea, también elegir esos espacios que son seguros y donde podemos, eso, sentir que podemos hacer esta exploración corporal en total confianza y contención. Y por eso quiero pedirte, Mónica, que nos compartas cuáles son tus datos de contacto para, o sea, yo sé que tú ofreces clases presenciales, pero también muchísimo contenido online, recursos, cuéntanos un poco más. Ay, pues mira, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook. Si ponéis en el buscador Sanamente Mónica, salen mis cuentas y también mi página web que es sanamentemónica.com. Y bueno, pues sí, efectivamente comparto un montón de recursos y bueno, me estoy planteando realmente empezar a hacer clases online porque me las están pidiendo, entonces Sí.
Sí, bueno, a raíz de todas las circunstancias actuales que estamos viviendo, pues no me ha quedado más remedio que empezar a hacerlo online. Y es verdad que, bueno, es un objetivo que tengo porque creo que es una manera súper potente de llegar a cuanta más gente mejor. Y bueno, pues ahí podéis encontrar las clases online, pero bueno, también hago un montón de talleres de aceptación, hago retiros súper súper bonitos y súper interesantes. Así es que ahí me podéis encontrar. Comunidad, platíquenos quién se apuntaría a las clases de baile en todas las tallas de Mónica. Estoy segura que muchas de ustedes, igual que yo, estarían apuntadísimas. Además de que ella es profesora de bailes de salón. Imagínense a quién se le antoja, qué maravilla. Sí, la verdad que es muy divertido. Mis alumnas están felices. La verdad que, mira, testimonios no me faltan, porque de verdad que cada clase es como, ¡ay, qué guay! Están deseando que llegue el lunes. Eso es fuerte, ¿eh? Y es que además, fíjate, yo creo que en estas clases, además de todos los beneficios del movimiento per se, es que además estamos cultivando nuestra confianza, estamos cultivando una pertenencia, porque sentir que realmente estamos en un grupo de otras personas que están caminando este proceso de reconciliación corporal con Claro, nosotros es maravilloso, donde nos sí. podemos ver también representadas en otros cuerpos, que no son todos los cuerpos normativos y que vemos en las revistas o en las redes sociales. Pero además, ahorita pensé que también se convierte en un foro muy bonito para cultivar nuestra libertad, porque creo que también el movimiento tiene mucho eso. El movimiento nos permite la libertad y cuando nos privamos de movernos o cuando lo hacemos desde el miedo, no somos libres. Y es tan delicioso poder mover libremente el cuerpo. Eso nos ayuda, cultiva mucho la confianza interna. Sí, sí, es que lo has descrito perfectamente porque es lo que pasa. Uh -huh. Además, como yo lo oriento a eso, los ejercicios que propongo son orientados a eso. Entonces intento que ellas se sientan libres y que puedan, o sea, mira, mi motivación a la hora de dar clase es que ellas puedan sentir lo que siento yo cuando bailo, que es cuando realmente eres libre y te sientes totalmente fusionado con la música y es que es un estado de conexión tan bonito que es súper interesante. De hecho, bueno, la siguiente fase va a ser el yoga, que ya me estoy formando y ya he hecho algunas clases. Y la verdad es que el yoga también es para mí otra herramienta maravillosa y de hecho muchas veces hago mezcla en las clases. Ya ponte a grabar. Ya queremos estas clases en línea. Mónica, Sí, sí. querida, pues para cerrar esta entrevista, te voy a hacer las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Pues en este momento mi vida tiene hambre de dar un salto hacia mundos diferentes, como por ejemplo el dar el salto pues a otros formatos, a que la cosa está creciendo y yo a veces me veo un poco desbordada, pero el dar un salto hacia llegar a cuanta más gente mejor. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Estar en conexión conmigo misma la mayor parte que pueda del día. Esto que hablábamos de las necesidades, creo que para mí es súper importante. Muchas veces me repito una frase que me dice mi colega y compañera Mireia Hurtado, estoy aquí para mí. Para mí es una fuente de nutrición y luego, pues claro, por supuesto, desde esa nutrición interna, el compartir con los demás ese estado de conexión y pues relacionarme con mis seres queridos. Precioso. Pues Mónica, te agradezco muchísimo tu generosidad al compartirte en este espacio. Muchas gracias por inspirarnos a movernos de manera consciente y a disfrutar a nuestro cuerpo. Muchas gracias a ti, Ana, porque estar en este podcast es un honor y te lo agradezco muchísimo y espero que os haya ayudado a muchas y os anime a intentarlo.
Y comunidad, ya saben que todos los datos de contacto de Mónica están aquí en las notas del episodio. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.